Se reanuda el combate en Israel y el Mar Rojo tras las conversaciones de alto el fuego entre Blinken y los líderes israelíes. Jerusalén, Israel. Las sirenas sonaron en el centro y norte de Israel y la Fuerza Aérea interceptó los vehículos aéreos no tripulados que cruzaron hacia las aguas territoriales del Estado judío cerca de Eilat el miércoles, después de que el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniera con los líderes israelíes para hablar sobre las conversaciones de alto el fuego. Blinken está de regreso en Medio Oriente por 11ª vez desde que comenzó el conflicto. Está tratando de revertir las conversaciones de alto el fuego para liberar a los rehenes retenidos por Hamás y poner fin a la batalla de Gaza. Puede que haya llegado en un momento oportuno, ya que los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel acabaron al líder de Hamás, Yahya Sinwar, la semana pasada. Las conversaciones sobre acuerdos están activas nuevamente. La caída de Sinwar crea una oportunidad importante para traer a los rehenes a casa, poner fin al conflicto y garantizar la seguridad de Israel, dijo Blinken. El jefe de la mayor agencia de inteligencia de Israel, el Mossad, está impulsando un acuerdo integral que no solo presumiblemente pondría fin a los combates con Hamás en Gaza, sino que también detendría el combate con Hezbollah en el Líbano y liberaría a todos los rehenes. Israel también está considerando un acuerdo más pequeño sugerido por Egipto que liberaría a varios rehenes ahora a cambio de un alto el fuego de 2 semanas en Gaza. Israel publicó imágenes de la casa del primer ministro Benjamín Netanyahu en Cesarea, que fue atacada por un avión no tripulado de Hezbollah durante el fin de semana. El atentado está haciendo que Israel esté más decidido que nunca a contraatacar con dureza a Irán y sus aliados. El portavoz del gobierno israelí, David Benzer, declaró: el intento de Hezbollah, aliado de Irán, de eliminar al primer ministro es claramente un grave error. El presidente Isaac Herzog señaló: sus ataques con drones, misiles, cohetes, su ataque a la casa privada del primer ministro, todo es parte de una gran campaña que, al fin y al cabo, está dirigida y comandada en Teherán. Israel ahora está confirmando que a principios de octubre canceló a Hashem Shafedin, el funcionario de Hezbollah que se esperaba que liderara el grupo después de la caída del jeque Hassan Nasrallah. Los golpes aéreos israelíes apagaron la vida de ambos hombres, junto con docenas de otros líderes de Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel siguen ajustando cuentas con objetivos de Hezbollah en el Líbano, por muy escondidos que estén entre los civiles libaneses. Impresionantes fotografías y videos del ejército muestran un misil israelí cayendo del cielo por el lateral de un edificio de Beirut antes de explotar, derribando toda la estructura. Mientras Israel concluye el jueves las fiestas bíblicas de otoño Simchat Torah, muchos recordarán la conmoción, la crueldad y los daños que azotaron al país hace un año, cuando otro de los representantes de Irán, Hamás, lanzó su brutal golpe, catapultando al país a una batalla existencial en 7 frentes. Escúchelo bien, en 7 frentes. El ejército israelí dice que ha arrestado a más de 150 presuntos extremistas palestinos en el norte de Gaza. Según la agencia de noticias AP, las Fuerzas Armadas anunciaron que los ataques tuvieron lugar en el campo de refugiados de Jabalia. Algunos de los sospechosos se rindieron. Además, el ejército permitió la evacuación de 20.000 residentes adicionales de Jabalia durante el último día. También, según Mohamed Eslami, jefe de la Agencia Iraní de Energía Atómica, Irán no está preocupado por los ataques israelíes a sus instalaciones nucleares. Nuestro potencial de defensa puede neutralizar cualquier amenaza militar, y esto también se aplica a los ataques a nuestras instalaciones nucleares, afirmó Eslami. Irán no está preocupado por esto, pero si Israel atacara las instalaciones nucleares, entonces la respuesta iraní sería devastadora, afirmó el jefe nuclear, según la agencia de noticias ISNA.
Lo que a Slamy se le olvida es que Israel tiene a Dios de su parte y como su escudo. Asimismo, Estados Unidos dice que no hay evidencia de búnkeres de Hezbollah bajo el hospital. Según sus propias declaraciones, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, hasta el momento no tiene pruebas del relato israelí de que hay un búnker de Hezbollah con oro y dinero en efectivo debajo de un hospital en Beirut. En este momento no vimos evidencia de esto, dijo Austin en Roma, según la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, seguiremos trabajando con colegas israelíes para comprender con mayor precisión qué ven exactamente. El ejército israelí dijo el lunes que la milicia islamista radical había almacenado cientos de millones de dólares en efectivo y oro en un búnker debajo de un hospital al-Sahel. El director del hospital, Fadi Al-Ameh, rechazó la cuenta, pero el contraalmirante Daniel Hagari dice que directamente debajo del hospital al-Sahel, en el corazón de Beirut, Hezbollah construyó el búnker directamente debajo de un hospital. Hay cientos de millones de dólares en efectivo y oro dentro del búnker en este momento. Hago un llamado al gobierno libanés, a las autoridades libanesas y a las organizaciones internacionales. No permitan que Hezbollah utilice el dinero para el terrorismo y para atacar a Israel. Este dinero iraní no solo se utiliza para atacar israelíes, también amenaza la economía libanesa, dijo Hagari. Amigos, hasta aquí con estas noticias, pero recuerde que el Dios de Israel está al tanto de lo que pueda suceder en esta pequeña nación. Cristo viene pronto y reina en el cielo. Nos vemos en un instante. Reine en el cielo con toda majestad. Reine en el cielo con poder y autoridad. Reine en el cielo con toda majestad. Reine en el cielo con poder y autoridad. Santo eres tú, mi Jesús. Digno eres tú, mi Jesús. Me salvó, me rescató y la muerte él venció. Con su sangre me lavó y victoria él me dio, mi Señor. Me salvó, me rescató y la muerte él venció. Con su sangre me lavó y victoria él me dio, mi Señor. Oh, cuán grande es su nombre, Jesús.